Perspectiva de género, lo que todos deberíamos saber. La perspectiva de género es una herramienta teórica y política que nos permite analizar las relaciones entre mujeres y hombres, y a su vez, visibilizar las desigualdades que prevalecen hasta la actualidad. Con esta mirada se han impulsado tratados internacionales que se han traducido en leyes, normas y otras herramientas jurídicas que, a partir de la reforma en derechos humanos del 2011 en México, son un mandato constitucional que los gobiernos debemos cumplir. Conocer todos estos instrumentos jurídicos es importante para conocer nuestros derechos y las obligaciones que tenemos las instituciones y quienes las conformamos. Bienvenidos a Perspectiva de Género, lo que todos deberíamos saber. Hoy tengo la oportunidad de revivir un momento icónico con esta señora del movimiento lésbico en México, la primera persona en decir abiertamente que era homosexual en la televisión, la primera lesbiana en aparecer públicamente en la televisión mexicana, Nancy Cárdenas. No, hombre, pero qué diferencia hay entre estar con Jacobo Zabludovsky a estar aquí entre compañeras. Para mí es un gusto acompañarlas. Gracias por la invitación. Hoy vamos a platicar sobre la orientación sexual, la identidad de género y la identidad sexual. Antes de empezar es importante que recapitulemos las distinciones entre sexo y género que Eliana y Sor Juana hicieron en la sesión anterior. ¿Qué? ¿Sor Juana estuvo aquí? Me hubiera gustado tanto poder conversar con ella. Siento que tenemos muchas cosas en común. ¿Será que pueda venir la próxima vez que ella esté aquí? Ya sé, yo me siento igual. A mí tampoco me invitaron a esa conversación. Pero igual podemos organizar una reunión o algo así. Cuernavaca y sus encuentros lésbicos. No sé si lo sabes, pero aquí fue el primer encuentro de lesbianas feministas latinoamericanos y caribeñas. Obvio sé, por eso se conmemora el Día de las Rebeldías Lésbicas el 13 de octubre. ¿Quién crees que escribe estos guiones? Gracias a esos encuentros y en general gracias al movimiento feminista, al movimiento LGBTI y en particular gracias a las lesbianas feministas, hoy en muchos de los marcos legales se reconocen los derechos en torno a la orientación sexual y la identidad de género. Anda, me alegra que hayamos pasado de la práctica del ciudadano como botín policiaco al reconocimiento de los derechos de personas LGBTI. Sí, y para el reconocimiento de estos derechos son fundamentales los conceptos que vamos a explicar hoy. Recapitulemos un poco. El sexo se refiere a las características corporales de una persona, de acuerdo a la cual se define como un cuerpo sexuado femenino o masculino. O sea que comprende características genéticas, hormonales, genitales, entre otras. Es importante señalar que hay personas que tienen características sexuales físicas que son distintas al modelo o al estándar común con el que se determina el sexo de una persona. A esto se le llama intersexualidad. La intersexualidad no es un tercer sexo ni un tercer género. Es más, a veces tampoco es una identidad, sino que se refiere a esas variaciones corporales que pueden ser genéticas, hormonales, anatómicas y así pues. Por eso, hay mujeres intersexuales, hombres intersexuales y personas con características intersexuales que no se identifican así. El género, en cambio, es un modelo social y cultural que atribuye comportamientos, actitudes y otras características sociales a las diferencias biológicas de las personas. Y la mayoría de las veces es binario porque considera que las personas solo pueden ser hombres o mujeres. Hay que tener esto bien claro. El género son esas reglas sociales sobre cómo somos las mujeres y cómo somos los hombres. 1. Estas reglas varían de acuerdo al lugar y al momento en el que se vive. 2. Típicamente se les asocia con el sexo. Así, cuando una ginecóloga interpreta un ultrasonido, por ejemplo, dice si un bebé es niño o es niña de acuerdo a los genitales que observa. A partir de ese momento se le asigna el nombre de mujer o un nombre de hombre según sea el caso, se compra ropa de niño, ropa de niña y esas cosas. Sin embargo, hay personas que no se identifican con esta identidad de género que se las asignaron al nacer y generalmente transicionan a otra identidad con la que sí se identifiquen. A esas personas se les conoce como personas trans, por la transición de género que hacen. Las mujeres trans transicionaron de una identidad masculina a una identidad femenina y los hombres trans de una identidad femenina a una masculina.
Además, hay personas trans que no se identifican como hombres ni como mujeres, como las personas no binarias, por ejemplo. Vamos a darle unos segundos para que lo proceses. Porque una vez explicado todo esto, ya no hay excusas para nombrar a una persona de forma incorrecta. La expresión de género es la forma en la que expresas quién eres, cómo manifiestas tu identidad de género. Incluye la forma en la que hablamos, nuestra apariencia, la forma en la que interactuamos con otras personas y otros aspectos. Hay muchas formas de expresar el género, algunas cercanas a los estereotipos de género y otras no. ¿Verdad, Brenda? Ay, pero sí, hola. Tú tampoco cantas mal las rancheras, querida. Y bueno, la orientación sexual. La orientación sexual es la capacidad de cada persona de sentir atracción emocional, afectiva y sexual por otras personas, ya sea del género distinto al suyo, la heterosexualidad de su mismo género, como las lesbianas y homosexuales, por hombres y mujeres, que son las personas bisexuales o personas de otros géneros, como las personas pansexuales. ¿Entendieron? Cabe señalar que tanto la igualdad de derechos como la prohibición de la discriminación basada en orientación sexual están veladas y garantizadas por el primer artículo constitucional. Vamos a darles un momento para que lo procesen. Finalmente, la identidad sexual, que está conformada por la identidad de género, la orientación sexual y la identidad política. Es la identidad que la persona asume públicamente para demandar sus derechos. Es el reconocimiento de que la sexualidad es también una identidad política, como siempre dije. Así, hay hombres homosexuales que se identifican como maricas y otros como gays, por ejemplo, o mujeres que se identifican como lesbianas. Y así se completa el acrónimo LGBTI: lesbianas, gays, personas bisexuales, personas trans y personas intersexuales. Aunque hay otras identidades sexuales que no están en el acrónimo. Por eso es importante tener bien claros todos los conceptos que te explicamos hoy. Vientos, Nancy. Más claro ni el agua. Muchas gracias, compañera, por echarme la mano con esta cápsula. Al contrario, hombre. Después de que en el 75, en la Conferencia Internacional de la Mujer, haz de cuenta que no pude leer el manifiesto que escribí sobre el lesbianismo en México. Y tuve que pedir el paro para que alguien más lo leyera. Es una fortuna poder estar hoy en el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, hablando de la sexualidad como un tema de interés público. No es algo de fortuna, querida. Es más que nuestra buena voluntad. En este instituto, como en todos los entes públicos del Estado de Morelos, nos regimos por un marco legal que incluye la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Hombres y Mujeres en el Estado de Morelos. El artículo 5, en particular, reconoce la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, y que este tipo de discriminación limita las posibilidades de las lesbianas, mujeres trans, mujeres bisexuales y otras mujeres no heterosexuales. Estos son algunos de los frutos del trabajo histórico de las feministas y de las personas LGBTI. Ahora nos toca defenderlos y seguir avanzando por la vida y la libertad de las mujeres. ¿Perspectiva de género? Lo que todos deberíamos saber.